vamos a ir presentando a quien va a hablar a continuación en este quinto encuentro BIM. Es Sandra Milena de Colombia. Ella va a desarrollar el título de la siguiente exposición, BIM sostenible y productivo. Sandra es profesional en diseño de construcción y tecnología, especialista en metodología BIM, con experiencia de 15 años en el sector de la construcción. Es líder BIM en Coninsa Ramón H. y miembro fundador de BIM Forum Colombia, también con W Prospect y BIM Women, y Gubin Cole, investigadora y docente. Es Sandra Milena, que vamos a darle ya la palabra. Te estamos viendo, adelante. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación. Creo que acá me están haciendo un ruido. Adelante. ¿Ahora me escuchan mejor? Perfecto. Bueno, no, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí y compartir con ustedes en este espacio. Voy a proyectar mi pantalla y me confirman, por favor, si se está viendo. Perfecto. Bueno, como les venía comentando un poco y por la introducción, queríamos contarles hoy un poco de ese BIM sostenible y productivo desde el enfoque como una mezcla de lo que es la implementación BIM desde los diferentes aspectos de la sostenibilidad. En este caso, voy a tocar algo importante y son los retos que enfrenta el sector. El sector hoy se encuentra en temas de compromiso de ser sostenible. Entendemos la sostenibilidad de dos aspectos, el aspecto ambiental, el aspecto, digamos, en responsabilidad con nuestro ecosistema y el aspecto organizacional. ¿Por qué hablo como de los dos contextos? Porque BIM permite la sostenibilidad de manera integral, tanto en las organizaciones en respuesta a todos los desafíos de la industria 4.0 como a los sistemas y temas de compromiso ambiental. Tenemos también la necesidad de generar nuevas capacidades. Estamos en un sistema donde, como lo decían ahorita en las otras conferencias, la dinámica y el conocimiento es tan cambiante que necesitamos adaptarnos rápidamente a las circunstancias y a las disposiciones que se empiezan a generar a través de las necesidades de los clientes y de también los sectores, en este caso el sector público, cuando el gobierno y todas estas políticas que empiezan a funcionar en favor de dar mejor respuesta económica al sector, también nos impone a nosotros en grandes desafíos. También vemos la necesidad de aumentar la productividad, esto desde el factor económico y de tiempo de las organizaciones, entendiendo que queremos evitar los reprocesos, de que queremos cumplir con los requerimientos del mercado, entender la necesidad de tener claro y oportuno el conocimiento sobre el proyecto para una mejor gestión y todos los desafíos que nos ha presentado el COVID, que para nadie es, digamos, indiferente, ver cómo, digamos, esta situación que estamos viviendo hoy nos está llevando a una fuerza en la tecnología y en la digitalización importante y que ha roto muchos de los paradigmas y quizás de digamos, de los miedos que podíamos tener en el sector para adoptar la tecnología. Por otro lado, está todo el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, entendiendo que es nuestro compromiso, digamos, también como con el ecosistema, con los seres humanos, con el sistema ambiental, con la economía y con la evolución. Entonces, en este caso, BIM contribuye fuertemente, y los estoy resaltando en este momento, al tema del agua limpia y el saneamiento, al tema de la energía asequible y evitar el tema no contaminante, al trabajo decente, el crecimiento económico, a la industria, la innovación y la infraestructura, a las ciudades y comunidades sostenibles, a la producción y el consumo responsable y a la acción por el clima. Voy a empezar como a desglosar un poquito todo este tema de los ODS en función de BIM. ¿Cómo podemos ver esa contribución? Nosotros entendemos la propuesta de BIM desde una gran escala, desde la gestión integral del proyecto, pero algo que aprendimos de las otras industrias como la manufacturera es que aunque ellos tengan una pequeña escala, tiene un ciclo muy similar, donde hay diseño, donde hay elaboración y producción, donde hay distribución, donde hay consumo y donde hay reciclado. Cuando nosotros vamos a la escala de proyectos y empezamos a trabajar la metodología BIM, también nos habla de estas fases, desde la planificación y el diseño, cuando empezamos a construir, cuando operamos, pero también cuando pensamos en la renovación.
y empieza a impactarse muchos más aspectos, porque aquí ya empezamos a ver que no estamos pensando en un producto específico, sino en una composición de muchos productos que definen un consumo para el cliente. Y aquí empieza a tocar cierta relevancia cuando empezamos a ver el esquema, es porque la propuesta de BIM desde principio a fin es sostenible. ¿En qué sentido? Cuando hablamos del diseño, y acá empezamos a ver todo lo que la metodología empieza a impartirnos y a educarnos, y es que nos empiezan a volver los diseños mucho más conscientes de la logística. Entonces vemos que ya no diseñamos simplemente en una representación gráfica o pensando en la necesidad puntual del cliente, que en este caso sería el consumidor, sino como también empezamos a involucrar otro tipo de clientes, que es el constructor, que es mi proveedor, que es la persona con la que yo desarrollo posteriormente la operación. Y eso nos hace volvernos mucho más conscientes de los procesos, no solamente constructivos, sino logísticos también. La conciencia en los consumos. Sabemos que nuestros clientes ahora buscan mucho más experiencia y también de la experiencia más rentabilidad para sus proyectos. Y tenemos el inversor y la persona que construye el proyecto, pero también tenemos el consumidor, que también tiene unos requerimientos a nivel de ahorros y beneficios. Entonces, cuando queremos volver a ver mucho más potencial, entendemos que la forma no solo de beneficiar al operador, sino al consumidor, es siendo consciente de los consumos. Y aquí es donde empezamos a trabajar desde la estandarización, y ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos, desde la estandarización, desde el proceso de diseño, en la especificación estratégica de los productos que puedan favorecer no solamente el mantenimiento, sino también el consumo de energía, de agua del usuario, para que el usuario también vea reflejado un ahorro y un beneficio. Acá vemos el tema de los análisis más eficientes. Anteriormente, por la cantidad de información que podíamos controlar y visualizar, quizás quedaban muchos vacíos en esos procesos de análisis. Pero cuando empezamos a tener BIM, que aumenta la información, obviamente requiere mayor construcción, tenemos mucha más cantidad de variables a controlar, pero también tenemos muchas más herramientas que nos permiten validar de manera mucho más eficiente todo ese tipo de datos, todo ese tipo de información, y poder controlar lo que antes de pronto no lográbamos consolidar. Hoy consolidarlo y ser mucho más prácticos a la hora de los análisis y poder ver información que nos sirva para procesos predictivos. Cuando entendemos el tema de la planificación eficiente, no solamente se habla de planificar la logística del proyecto, como lo mencionábamos, la construcción, sino planificar la compra, planificar, digamos en este caso, la venta del producto, planificar la comunicación del producto, la gestión de la información, y empiezan a aparecer muchos más otros factores que quizás nosotros de manera segmentada, y por eso cuando hablaban ahorita y Javier mencionaba el tema del trabajo colaborativo en BIM se vuelve tan importante y tan relevante, es porque muchas veces nosotros solamente pensamos en la operación, pero con la planificación eficiente también tenemos que empezar en todos los actores que intervienen en la venta, en la comercialización de los productos que construimos, en el tema de la comunicación con el cliente final, con el usuario, y por eso empiezan a aparecer factores desde el ser, desde el hacer, desde la parte de la comunicación, desde la parte de la interacción y la participación y el conocimiento del cliente para poder tener claridad de esos canales de comunicación y medición de satisfacción. Entonces la planificación se vuelve mucho más integral y por eso, digamos, empiezan a tener mayor relevancia porque estamos trabajando en función ya no de un producto, sino de un negocio, del negocio del cliente. Luego aparece el tema de los procesos de fabricación más productivos. Ahorita veíamos cómo de pequeña a gran escala BIM tiene toda una similitud con los procesos de fabricación y con otras industrias como la manufacturera, simplemente que cambia el nivel de impacto y el nivel de, digamos, de control en este caso por el tipo de producto, pero cuando empezamos a mirar cómo lo hacen otras industrias y cómo nos invitan a ser mucho más estandarizados, cómo empezamos a controlar más variables, cómo mejoramos nuestros análisis, nos volvemos mucho más productivos y es aquí donde aparecen estrategias de prefabricación, de logística avanzada y lo que viene, digamos que es el siguiente punto, es la especificación estratégica a favor de la estandarización. Nosotros estamos en un sistema donde el cliente todos los días tiene requerimientos diferentes, donde
precisamente por el contexto que tiene la manufactura versus el contexto que tiene el sector de la construcción. Quizás estandarizar un edificio puede ser algo complejo por la forma en donde se implanta y por la respuesta que tiene que dar a su contexto, pero lo que hemos aprendido de la manufactura es que la estandarización no es rígida. La estandarización va en función de una especificación estratégica, de un control de variables, que si se hace de manera adecuada y es claro la metodología, puedo ser productivo, puedo garantizar economía, ganancias en costo, en tiempo, pero también puedo cumplir con esas variaciones digamos, de las necesidades del cliente, con lo que el cliente quiere llevar a la personalización. Y eso nos hace como una especie de híbridos, y aquí es donde BIM no solamente va a actuar sobre las especificaciones, sino sobre la optimización de productos para lograr romper, digamos, esos paradigmas de que tenemos que ser industrializados desde esquemas rígidos, sino tener una industrialización en función de la producción, pero tener un desarrollo estratégico y un análisis de planificación en favor de la especialización y la innovación al cliente. Aquí al final tenemos el tema de gestión integral, porque sabemos que tenemos que responder a factores de calidad, que tenemos que seguir siendo, digamos, mejores de lo que somos hoy, porque hoy cumplimos con calidad, hoy somos coherentes con muchos de nuestros procesos, documentamos, pero ¿cómo nos volvemos formales pero prácticos, sin llegar a volvernos muy robustos en todo el tema de la documentación y los sistemas de validación, indicadores y demás, sino que nos volvemos también eficientes en favor de saber qué propósitos va a tener, digamos, el control de la documentación, el sistema de manejo de datos que vamos a tener dentro de nuestras empresas, llevándonos a un nivel más alto de conciencia. Luego vamos a ver cómo estas particularidades que vemos desde el contexto general nos lleva a aterrizarlo a los usos BIM. Entonces, listo, tengo que ser más consciente, mayor diseños con conciencia logística, especificaciones estratégicas a favor de la estandarización, conciencia de consumos, optimizaciones de procesos, que son como esa lista de chequeo de trabajo en el que yo debo desarrollar mi metodología, ahora lo voy a llevar al hacer. Entonces el hacer nos dice, bueno, vinculémonos con los usos que potencializan este tipo de aspectos. Entonces vemos el diseño de especialidades, la revisión del diseño, la validación normativa, la coordinación 3D, y se empiezan a convertir en propósitos funcionales para el uso. Los usos, cuando ya los empezamos a aplicar, entonces hablábamos ahorita de cómo volvemos nuestros diseños más eficientes hacia la logística, pero hacia los requerimientos del cliente, encontramos herramientas donde no solamente modelamos para tener la información contenida y centralizada y poder, digamos, entrar en todo ese proceso de la continuidad de los datos a través del ciclo de vida del proyecto y la simulación constructiva, sino que las empezamos a jugar en función de las alternativas de diseño, buscando las optimizaciones en costo y el beneficio para el negocio y el cliente, pero estos procesos integrales de diseño nos permiten tener más opciones para el cliente. Y empezamos a ver aspectos de calidad de ambiente interior, empezamos a ver aspectos de dinámicas, del comportamiento del usuario. Entonces, ¿cómo se empiezan a combinar estas acciones? La parte de la personalización, la innovación y el desarrollo en función del usuario, pero también el tema de la industrialización, la productividad y el tema del alcance sostenible. Entonces empezamos a ver cómo modelamos y empezamos a generar las opciones de diseño y empezamos a garantizar eso desde el uso del diseño de especialidades y la integración del diseño, pero entramos al proceso de estandarización. El proceso de estandarización, y por eso, digamos, BIM tiene algo y es que es una metodología convergente. Yo la llamo así es porque no es una metodología que trabaja sola, es una metodología que se une con otras estrategias y que busca alimentarse de otros métodos que también empiezan a contribuir en función de garantizar esos beneficios. Y es aquí cuando las metodologías asociadas a la estandarización empiezan a decirle a usted, es que la estandarización no es rígida, sino que la estandarización, la clave está en el control de las variables. Entonces empezamos a definir por áreas, por características, por manejo de variables, es decir, si la variable es controlable, si es prevenible, si es mitigable, si no se puede controlar, porque hay cosas que no vamos a poder controlar.
¿Cómo las puedo poner a favor de la estandarización y empezar a tener criterios que puedan determinar los beneficios y los propósitos que quiero generar de BIN? Entonces, ahorita veamos esos aspectos de que son aspectos también desde el alcance sostenible y empezamos a ver cómo si yo tengo un contexto de adquisiciones, de un diseño pensado en la logística, empiezo a pensar en esos materiales y esos recursos, en la ubicación, en transporte, empiezo a buscar temas de eficiencia energética, empiezo a buscar también cómo lo que empiezo a especificar, que tiene diferentes aspectos de control, porque tienen controles desde la arquitectura, control desde el diseño, donde vemos la tipología, la dimensión, el cumplimiento normativo, el requerimiento comercial, pero vemos temas asociados acá en el suministro, donde vemos referencias, fabricantes, experiencia del fabricante, disponibilidad, alcance del transporte, y vemos temas constructivos de facilidad de instalación, manipulación, almacenamiento, y empezamos a ver cómo un modelo BIM puede darnos diferentes informaciones asociadas a las diferentes variables que componen mi especificación del proyecto y me va a permitir a mí estandarizar con, digamos, con nivel de maniobrabilidad, que es algo de lo que debemos pensar desde la estandarización, porque recuerden que la estandarización con un sector y un usuario tan dinámico necesita ser flexible. Luego entramos en un tema también de cómo, no solamente a través del método del proyecto Vino, de la modelación, conectamos solamente con el diseño de la proyección gráfica o tenemos este tema de la especificación y la estandarización de los productos, sino cómo generamos relaciones de trabajo con nuestros proveedores y contratistas. Y es aquí donde les cuento un poco de nuestra experiencia y es esa estandarización que ustedes ven o ese esquema de propuesta de clasificación de variables para lograr la especificación de los proyectos en función de la estandarización nos ha llevado a participar de mesas estratégicas con los proveedores, ya no para conocer la funcionalidad comercial del producto, sino la funcionalidad técnica, porque ya no es la pregunta es cuál es el más barato o cuál es el último en tendencia, sino cuál es el producto que me genera mejor proceso de instalación, cuál es el producto que me genera menor consumo de agua, cuál es el producto que me genera mejor garantías, cuál es el producto que usted tiene en menor rotación. Entonces empiezan a aparecer otro tipo de variables que empiezo a conectar con mis distribuidores y contratistas y empezamos a hacer un somos todos en el trabajo colaborativo. Y ahí es cuando ellos empiezan a encontrar un rol en el proceso de especificación y logramos la estandarización flexible, que puede sonar un poco contradictorio porque cuando uno busca estandarizar, busca rigidez para poder producir en serie, pero cuando entendemos las dinámicas del mercado y buscamos esos puntos de equilibrios, el proveedor se vuelve clave. Luego tenemos entonces cómo ese proceso también nos va llevando a afinar mucho nuestros procesos de estimación y cuantificación, porque estamos pensando en un proceso de diseño logístico, pero empezamos a ver la necesidad de tipificar mejor los proyectos, de dar claridad con los modelos y la información gráfica para otro tipo de clientes. Y es por eso que ahorita veíamos el tema de la planificación eficiente, porque la planificación eficiente me dice no solamente genere la parte operativa, controle, planifique cómo va a desarrollar el proyecto, sino también cómo se va a conectar con cada uno de sus clientes, cómo va a dar respuestas a las necesidades de entendimiento, de gestión de la información del proyecto, de contratación. Entonces empiezan a aparecer áreas como las de presupuestos, donde se empieza a volver importante no solamente conocer la especificación, sino identificar dentro del modelo esa especificación, esa capitulación, esa clasificación, y esto conecta mucho con los sistemas de clasificación Omniclass y Master Format y todo lo que estamos viendo ahorita también de los sistemas COBI y lo que es el IFC como tal, y es porque empezamos a ver las necesidades de parametrizar, de categorizar, de tener claridad de los criterios de clasificación, de qué responde la clasificación, y los modelos empiezan a volver una proyección de esto, y esto nos permite conectar con bases de datos que nos empieza a arrojar mejor análisis. Por eso ahí veíamos el análisis más eficiente, porque quizás en procesos donde tenemos que ser muy rápidos, donde el tiempo del proyecto no da para hacer revisiones muy exhaustivas,
que el modelo tenga una practicidad en su forma de ser construido, desarrollado, va a permitir que tengamos información en ese poco tiempo de mayor valor para tomar decisiones. Luego vemos un tema del contexto desde la revisión. Entonces sabemos que y veíamos cómo todos esos aspectos están contribuyendo también a los procesos sostenibles y en qué sentido que cuando nosotros vamos estandarizando procesos, porque de pronto la estandarización más rígida debe ser en la función de determinar el proceso, para poder tener ese tipo de información, empezamos a ver cómo la revisión también empieza a jugar su papel importante en el tema de optimizaciones de los diseños por recorridos y en el impacto que tenemos hacia los materiales del transporte y la logística. Entonces, si estamos con los proveedores y estamos sentados en mesas de estandarización, estamos diseñando con coherencia logística, empezamos a ver recorridos que se pueden automatizar, empezamos a ver en procesos de revisión como tal temas de predimensionamiento a nivel de equipos, de instalaciones, que nos pueden empezar a favorecer no solamente la garantía de la calidad gráfica o de la calidad del proyecto, o en este caso la eficiencia espacial del proyecto, sino también las garantías asociadas a las adquisiciones, al ahorro por procesos de planificación, logística y lo que hablábamos ahorita, el tema de los reprocesos. Y es aquí donde esto es una muestra de cómo nosotros esos ensambles que podemos hacer de los proyectos trabajados con criterios integrativos del diseño, desde la parte de la parametrización, desde la utilización del dato, vamos a empezar a ver procesos más eficientes y en tiempo también para la optimización y la revisión de los procesos. Quizás un proceso anterior, cuando teníamos que sobreponer planos o trazar con marcadores o hacer mesas de reuniones muy exhaustivas para entrar a mirar cada uno de los detalles, se volvían un poco dispendiosas y quedaban muchos vacíos en esos procesos de revisión porque no lográbamos ver la cantidad de información necesaria para tomar decisiones más acertadas y se hacía muy dispendioso mientras se trabajaba el proceso. Pero aquí ya estamos teniendo proyectos que se van ensamblando sistemáticamente porque cuando voy trabajando en la estandarización del proceso, él me va permitiendo que la herramienta responda de manera más eficiente y de manera más rápida, entonces voy a tener información para el momento en que tengo que evaluar y analizar. Y plataformas donde podemos gestionar la información en nube, que ya también tienen procesos de vinculación y sincronización con la información en otro tipo, como el tema de los versionados, el control de cambios, también nos empieza a dar respuesta a todo lo que es, digamos, la necesidad de esos procesos de revisión más eficientes. Luego tenemos un tema ya asociado a ese proceso de trabajo colaborativo y por eso yo traigo no solamente una herramienta, sino muchas más. En este caso, pues en Colombia es fuerte el trabajo con Autodesk, pero tenemos muchas herramientas muy potentes y muy buenas con las que también nos podemos fusionar y trabajar en favor de la colaboración y el trabajo en diseños, y, digamos en este caso colaborativos. Pero acá, por ejemplo, vemos cómo también empezamos a no solamente a tener información asociada al diseño, a la integración como tal de las diferentes disciplinas, sino como también a la parte de planificación y gestión, porque cuando yo estoy teniendo la información contenida en una plataforma y estoy viendo la trazabilidad, a nosotros nos empiezan a aparecer estrategias como aprobación de planos. Resulta que, pues por lo menos en Colombia, existen unos procesos de aprobación y sellado de planos muy importantes para las obras, para los procesos de diseño, un tema de documentar y de generar informes específicos del proceso de documentación asociado a las entregas, asociados al cumplimiento, por toda la conexión con el alcance contractual y la plataforma. Más allá de permitirme la revisión gráfica o permitirme el control digamos, en este caso, el entendimiento visual, el control de los modelos, me está permitiendo también validar fechas de entrega, validar procesos de documentación, informe de las actividades relacionadas al contrato. Entonces empezamos a ver una planificación más integrada. Luego tenemos el contexto desde la productividad.
Entonces, vemos la planificación eficiente y el contexto de BIM desde la información, el diseño, la integración de los modelos, lo que en este momento, digamos, muchos países y muchas empresas ya son un poco más fuertes, pero cuando tenemos que conectar esto con los procesos de obra o entrar con otras metodologías como Lean en temas de acción de la productividad, empezamos a tener dificultades porque no entendemos dónde enlazar. Resulta que cuando tenemos una optimización de procesos claros y una planificación más integrada, nos damos cuenta que tanto la propuesta BIM como la propuesta Lean se unen en los procesos de reunión, que en el caso de BIM siempre se propone desde el esquema ICE en los procesos iniciales del proyecto, mientras que digamos en Lean se proponen en el inicio de transferencia de información a la obra. Ahí es donde encontramos esa conexión estratégica, donde esas reuniones BIM que podemos incorporar en la planificación, en la metodología del proyecto, se conectan con esas reuniones de transferencia a otros actores o clientes, que en este caso es el cliente constructor, y empezamos a involucrar procesos de lecciones aprendidas, procesos de estrategias constructivas y podemos desarrollar y estratégicamente ya hablando unos procesos mucho más eficientes a nivel de no solamente la logística y la productividad, sino también de la adquisición y la compra, porque como veían ahorita con la estandarización, yo ya estoy planificando un proceso en función de la especificación clara y contundente desde todos los variables. Estoy pensando en la obra, estoy pensando en o sea, en el proceso de instalación de la obra, entonces ya estoy empezando a contener temas de materialidad, no solo por consumo y disposición, sino también por instalación, y estoy empezando a involucrar procesos también del alcance técnico. Entonces, si ustedes ven acá, ahí es donde conectan estas dos estrategias, y cuando entramos a la estrategia Lean, que es una estrategia que también va desde principio a fin, no solamente es algo asociado a la construcción, al proceso de la etapa de construcción, sino que también está asociado al proceso de diseño, empezamos a combinar, y por eso decía que BIM es una metodología convergente. Empezamos a comunicar las mejores prácticas de ambas y empezamos a ver la metodología desde el inicio del proyecto, los ciclos de entrega desde reuniones integradas y los procesos de lecciones aprendidas desde vinculación para la estrategia constructiva y la asignación de responsabilidades, que es algo que nos empieza a alinear el tema Lean para ser mucho más productivos y poder garantizar que los tiempos definidos sean los tiempos ejecutados. Aquí empiezan a aparecer dos grandes líneas, y es la logística y el sistema constructivo. Entonces, sabemos que hay un proceso de ejecución que es un proceso más macro, a ese es el que llamamos sistemas, y la logística es el más particular y es el que tiene que ver con toda la disposición también de los materiales y de las distribuciones en la obra. Entonces, aquí cuando empezamos a detallar desde dos aspectos diferentes, como si estuviéramos abriendo un doble clic, encontramos que los modelos BIM nos pueden dar mucha respuesta a las definiciones de por qué nos detenemos en obra. Entonces, estamos entendiendo que nos detenemos por problemas de planificación, por supervisión inadecuada, porque la metodología muchas veces no es clara, por procesos de logística de abastecimiento. Entonces, miren cómo nos conectamos en logística de abastecimiento con la especificación. O sea, un proceso que es netamente diseño, pero donde yo ya estoy siendo consciente de la logística, estoy garantizando que lo que en obra es un dolor de cabeza y genera detención, lo vamos a ayudar digamos, no a eliminar, pero sí a disminuir o inclusive a mitigar. Luego encontramos temas de que la metodología no es clara, porque a veces interpretar el proceso constructivo, y miren que ya estamos pensando en el cliente, y por eso yo les decía al principio, el cliente constructor, pero el cliente en función de qué. Empezamos a construir modelos, y ahí es donde yo les mostraba ahorita los filtros, modelos con filtros, con visualizaciones estratégicas para el entendimiento del proyecto. Y luego vemos temas de problemas de planificación, pero en todo lo largo de lo que venimos conectando, ven la integralidad desde la documentación, desde el cliente final, desde el usuario, desde el cliente constructor, desde el proveedor, cómo empezamos a ser mucho más estratégicos. Entonces, cuando llegamos a obra y tenemos una planificación
planificación más integral, pues obviamente este 29% disminuye. Al final tenemos problemas operacionales que se pueden ver reflejados por capacidades, por temas de tiempo perdido, por falta de soporte, y aquí también es donde encontramos que el modelo BIM puede servir para tomar decisiones rápidas y reducir los problemas que se pueden dar a nivel operacional. Luego vemos que también los principales dolores de por qué no llegamos a tiempo tiene que ver por el cambio de prioridades, por las indefiniciones del proyecto, por los faltantes de información, por las actividades constructivas no incluidas en el presupuesto, por faltantes de material, por temas asociados al clima, pero si vemos todos los primeros aspectos y cuando veíamos la especificación, las estrategias, que son inclusive estrategias que vemos en el discurso de la metodología sostenible, que vemos en el discurso de la metodología Lean, que vemos en el discurso de la metodología BIM, que por eso es que estamos hablando siempre de metodologías convergentes, empiezan a subsanar este tipo de problemas. Entonces, todo va contribuyendo a que BIM no solamente es sostenible, sino que es productivo. Y ahí es por qué, porque cuando ya empezamos a llevar ese nivel de conciencia al detalle de la obra, empezamos a tener otras consideraciones de cadencias. Y miren, recuerdan ahorita cuando hacíamos la conexión desde el esquema de la coordinación del diseño, que por eso lo veíamos arriba, con el esquema de coordinación de las obras, que había una reunión de transferencia. Ese es el punto de inicio. Es el punto de inicio para qué? Para conectar todas las estrategias metodológicas. Entonces, cuando entramos en esos procesos de transferencia y empezamos a ver los antecedentes, las lecciones aprendidas, empezamos a designar responsables, empezamos a planificar, que ya es un core propio del proceso constructivo, empieza el modelo a cumplir otras funciones donde las cantidades de obra, y recordaban los filtros que eran filtros para diseño, cómo se convierten en apalancadores de definiciones específicas para el sistema constructivo, de especificaciones, o sea, de estrategias gráficas y visuales para calcular las cadencias. ¿En qué sentido? En que si yo puedo distribuir y tengo claridad de los elementos, de la categorización, de la distribución, de la conformación del programa arquitectónico, estructural o inclusive todo el tema de instalaciones que tiene el proyecto, voy a poder hacer segmentaciones mucho más prácticas. Y esas segmentaciones pueden pasar por procesos de simulación, donde acompañado de una vinculación con las capacidades productivas, con las rotaciones, con la capacidad de los equipos, podemos lograr generar cadencias o a simular cadencias, pensando un plan de instalaciones, pensando en un plan y un programa de tareas mucho más eficiente y estratégico. Ya acá pues sí entramos en un proceso de planificación que es propio de la metodología Lean, pero también podemos entrar en conexión con identificación de restricciones. Entonces es aquí donde estamos empezando a garantizar toda la disminución de desperdicios, donde estamos empezando a garantizar también los ahorros, pero donde también estamos potencializando el beneficio de BIM hacia la productividad. Luego vemos cómo en otros esquemas, esos usos BIM que veíamos en que se combinaban como con todo el esquema sostenible, y yo creo que es importante hacer como este paréntesis de que toda la presentación como tal, ustedes vieron estos bullets. Estos bullets son los indicadores para que un proyecto cumpla con certificación LEED, por ejemplo, tiene que ver con los aspectos a evaluar en los procesos de proyectos sostenibles. Y si ustedes vieron, cada uso se compromete a uno. Entonces, si uno al final del día trabaja los usos desde todo el esquema de la planificación integral, teniendo en cuenta los conceptos desde el diseño logístico, todo lo que habíamos hablado desde la especificación estratégica, estamos también contribuyendo a cumplir con esas certificaciones. Entonces, cuando ya hablamos de sitios sostenibles, y hay un compromiso de impacto ambiental, y hay un compromiso de impacto en la instalación del proyecto en el sitio, que era lo que hablábamos ahorita, que nos diferencia de la manufactura, porque en la manufactura trabajamos en un producto específico que no está amarrado a un contexto o un contorno como tal de una situación espacial, sino que está amarrado a una dinámica y un usuario. Nosotros respondemos también a la dinámica del usuario, pero fuera de eso respondemos a un entorno que nos condiciona, que no, digamos que de alguna manera tenemos que generar otro tipo de respuestas y responsabilidades, que cuando trabajamos con estos modelos BIM también estamos haciendo ese tipo de planificaciones. Entonces esa planificación, inclusive pues Javier lo mencionaba ahorita,
Ese tipo de planificaciones también la podemos ver en cuando empezamos a emplear cada uso. Entonces, en el caso del análisis de selección de lotes o en el caso del análisis para la ubicación de sitio, nosotros estamos empezando a entender todo un componente normativo, técnico, desde un espacio de implantación, desde un desarrollo de accesibilidad, donde estamos viendo componentes de materialidad y de recursos, pero también de ubicación y transporte, no solamente para el proyecto en su proceso constructivo, sino que recuerden que hablábamos de una planificación integral, donde yo me traigo al comercial, yo me traigo al director del proyecto, yo me involucro con el usuario y las necesidades del mercado. Entonces ahí también lo que yo puedo estar desarrollando con un proyecto bajo una metodología BIM también es un proceso de equilibrio urbano, porque cuando yo creo el proyecto, yo adecuo zonas del proyecto a favor de la urbanización de la zona. Entonces ahí también estamos trabajando fuertemente en la construcción de sitios sostenibles, pero también de proyectos y planificación urbana. Luego tenemos el contexto de esa revisión estratégica a favor de la coordinación o de los procesos de coordinación como tal, donde nosotros acá buscamos ya esas eficiencias integrales desde la parte técnica y aquí podemos ver cómo ya con la conexión de las redes, la disposición de los servicios públicos, el tema de la accesibilidad, también empezamos a ver componentes del compromiso que tiene el constructor con el sector y también con la adecuación de ciertos espacios, como en este caso, por ejemplo, la quebrada, entonces el tema del cumplimiento de los retiros, el tema que son cosas que muchas veces terminamos resolviéndolas en obra porque no dimensionamos hasta que no estamos en el sitio. Y la planificación a través de BIM nos permite anticiparnos a este tipo de cosas. Luego empezamos a incluir procesos logísticos, entonces volvemos y recalcamos el tema de la logística, pero no solamente en función del sitio, sino también en función de los recorridos y del material, de los recorridos asociados a la instalación. Entonces miren cómo se conecta y se vuelve importante la estandarización. Veíamos que teníamos unas variables asociadas al proceso de instalación. Si yo ya las tengo definidas, contempladas, planificadas, y luego las conecto con mi proceso de sistema logístico, puedo planificar recorridos verticales, recorridos horizontales para la distribución e instalación de los materiales. Puedo pensar en esos pequeños equipos y grandes equipos para la distribución también por rendimientos, por factibilidad con los equipos cuadrillas, en este caso, las personas que van a emplear la labor operativa en las obras, y también por el tema de accesibilidad, como haciendo una secuencia en el proceso de recepción del material. Entonces, miren que empezamos a componernos y empezamos a ver la necesidad de incluir otro tipo de estrategias, inclusive el tema de los campamentos. A veces solamente pensamos en estandarizar y el producto, que el producto, digamos, el que más responde a más cantidad de variables porque está sujeta a un usuario que todos los días es cambiante, mientras que los procesos, mientras que los campamentos, mientras que muchas otras actividades que están incorporadas dentro del proyecto se pueden llevar a una estandarización que puede que al principio no generen, impacten el valor requerido, pero que en el tiempo terminan siendo claves en toda la estrategia productiva. Tenemos también el tema desde la particularidad del proyecto como tal. Por eso yo les decía cuando veíamos el esquema que habían dos líneas, una línea logística y una línea de sistema. Resulta que es que el sistema también se descompone desde el tema de rendimientos, desde el tema de la participación de los equipos, desde el tema también de la planificación del proceso constructivo, y es aquí donde nosotros también empezamos a segmentar los modelos por unidades productivas diarias o por unidades de rendimiento, donde empezamos a conectar ya como con ese esquema de la capacidad de los equipos de trabajo de responder al día o de la capacidad que se tiene para cierta actividad en función de las actividades que pueden estar de manera sincrónicas o simultáneas en obra, donde podemos ganar tiempos. Recuerden que el BIM solo no ahorra tiempos. El BIM ahorra tiempos cuando está conectada con otras metodologías estratégicas, como son el tema de Lean, que son en función de la productividad, como son, por ejemplo, el tema de PMI en función de la gestión estratégica del proyecto, como son los procesos también de certificación Lean, que también te llevan a unos esquemas de planificación y metodología que conectados con BIM potencializan mucho más el beneficio. Entonces aquí
es una metodología que se está más ligada al tema del Lean, recordando que hay unos temas de evaluación de rendimientos, de medición digamos, en temas de tiempos, de especificación clara de actividades y de temas de conectividad también con la parte de estimación y adquisiciones y logística. Entonces también vemos cómo eso empieza a impactar realmente al proyecto. Entonces, ¿por qué el proyecto se vuelve sostenible? Y esa es la gran pregunta de todo este esquema. Se vuelve sostenible porque lo estoy basando en un sistema de gestión integral, porque estoy pensando en cada una de las etapas del proyecto de cómo cada uso vino, cada proceso establecido de la metodología contribuye a la sostenibilidad y a la competitividad del proyecto. Y es aquí donde yo digo, bueno, en la factibilidad tengo que ser acertado. Entonces, para ser asertivo, me voy a traer componentes de análisis de ubicación, me voy a traer el uso de planificación del programa, voy a empezar a hacer estrategias en la definición espacial de los espacios, del proyecto, de la arquitectura. Cuando conectamos con el tema de planeación y en planeación empieza a aparecer la palabra clave y es optimización. Entonces ahí es donde entra la especificación estratégica, entra todo el proceso de optimización del diseño como tal, la coordinación técnica, los procesos de revisión, porque tengo que buscar esas optimizaciones y buscar también que esas revisiones estén a favor de la productividad del proyecto. Luego paso a un proceso preconstructivo, donde ya estoy en una etapa próxima a salir a construir y necesito ser eficiente, entonces ya tengo una optimización, pero ¿cómo vuelvo esa optimización eficiente para el proceso productivo? Entonces aquí es donde entra la planificación estratégica integral, porque ya empiezo a conectar con otros actores, empiezo a hablar de un sistema de gestión integral de costos y compras que está ligado a qué? A la estandarización. Entonces miren que también esos procesos van evolucionando. En la primera etapa es una especificación estratégica, en la segunda etapa es una gestión integral de las compras. Y luego, cómo, por ejemplo, estoy definiendo unas optimizaciones de diseño con procesos de coordinación técnica y constructiva y cómo por la conciencia que estoy teniendo en diseño logísticos, paso a una logística avanzada. Entonces, si yo no tengo esa conciencia desde el diseño, y aquí también a donde quería resumir, no llego a esa conciencia desde el diseño, lo que voy a hacer es que no voy a poder llegar a cumplir las expectativas de la obra. ¿Por qué? Porque coordinar, definir, potencializar los procesos constructivos un mes antes de salir a construcción es muy difícil y necesitamos ese nivel de conciencia y poder incorporar al proveedor a etapas más tempranas, al contratista a etapas más tempranas y empezar a conectar con ellos otro tipo de métodos. Por eso hablamos de convergencia metodológica, para que al final la construcción simplemente sea un reflejo de esa eficacia en la que nosotros vamos a lograr un control eficiente y un sistema de gestión integral contundente hacia la calidad de los proyectos. Por eso, acompañado de ese proceso de sistema sostenible, lo que vamos a ver es cómo eso retribuye en esa eficacia que se ve reflejado en la innovación para nuestros clientes como ese producto diferenciador y que empezamos a cumplir con esa necesidad de estandarización, de especificación, de ser mucho más afinados a toda esa dinámica que el cliente puede tener en necesidades del sector y llegar a la personalización, porque damos un producto de valor, pero cómo también podemos lograr retornos de inversión en los proyectos. Y aquí es donde entro a la última parte, que la última parte es cómo esa planificación eficiente e integral también la llevamos al análisis y aquí es donde empezamos a agregar también más valor en el compromiso ya ahora desde el contexto ambiental. Recuerden que la sostenibilidad la habíamos hablar de dos aspectos, desde el aspecto organizacional y del proyecto y desde el aspecto ambiental y el compromiso con el medio ambiente. Y aquí es donde el proceso, por ejemplo, de selección de lotes, empezamos a ver cómo también la cantidad de datos que se suministran a nivel de plataformas gratuitas, de todo lo que está alrededor de la planificación de los proyectos de las zonas que tienen todas las reservas y que nos muestran esos retiros, esos compromisos de impacto ambiental, que nos muestran, por ejemplo, el tema de posibles desarrollos urbanísticos futuros, que nos muestran toda esa conectividad con el esquema también a nivel del ecosistema. Lo podemos empezar a integrar para una selección y una adecuación del lote
para un proceso de diseño. Entonces aquí empezamos a conectar llevándonos a un proceso de vinculación de capas con las cabidas para hacer esas valoraciones y cómo eso ya después lo llevamos a una volumetría donde vemos un programa espacial. Pero estas conexiones también nos lleva a utilizar estas herramientas que son muy potenciales para mirar otros aspectos de otras certificaciones que están en compromisos también del bienestar. Y es cuando vemos, por ejemplo, certificaciones como WELPS, que empiezan a incorporar aspectos de resiliencia, aspectos de salud, y ahorita con pandemia sí que cogen mucho más fuerte, más fuerza, aspectos de confort, donde también podemos validar desde un espacio, desde una estrategia de revisión espacial, toda la calidad interior, donde podemos ver no solamente la vinculación y la coordinación con la parte técnica, sino también con la parte de espacial del programa, de las viviendas que hoy, por ejemplo, en este caso, esta es una BIS, que tienen un poco más de restricciones, limitaciones por temas de costos, pero como también un proyecto BIS puede cumplir con estas condiciones. Y empezamos a ver ya las conexiones que nos permiten estas diferentes herramientas para el análisis de los diseños a nivel de bioclimática, procesos sostenibles, ingenierías, digamos como en este caso también las que tienen que ver con el consumo energético. Por eso veíamos aspectos como ahorro de agua, ahorro de energía, y pensando también en el consumidor y usuario final, porque estas herramientas nos permiten ver todo ese nivel de análisis. Ya finalmente, poder utilizar otras que están en compromisos con la función ambiental, y es cuando podemos validar la huella de carbono de nuestros materiales a especificar. Si quizás nosotros no nos podemos comprometer con un proveedor, el hecho de tener una especificación estratégica donde nosotros sí somos claros con los criterios que necesitamos de un producto, puede ser mucho más fácil la competitividad, logrando el cumplimiento para este tipo de proyectos, donde nosotros necesitamos ser contundentes para poder ser certificados a nivel de temas de no solamente de calidad, sino también temas ambientales, y donde estamos teniendo compromiso con el medio ambiente. Entonces, como también estas herramientas nos permiten validar todos los procesos de huella de carbono. Y ya finalmente, como conclusión de todo, ¿por qué se empieza a volver importante el tema de la sostenibilidad? Verla desde todos esos aspectos, no solo el aspecto ambiental, sino desde el aspecto organizacional, porque finalmente nos terminamos vinculando a lo que en Colombia llamamos el sistema integral de gestión, que es algo que está asociado no solamente a los procesos, los sistemas de medición de la implementación de cualquier metodología dentro de la organización, del proceso de calidad, de los procesos establecidos en el sistema de gestión de proyectos o del desarrollo de proyectos de construcción, sino que también son uno a uno con las propuestas metodológicas de BIM. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que nosotros tenemos que estar siempre alineados y articulados con lo que es la visión y los propósitos de las organizaciones, que tenemos que tener un enfoque al cliente basado en la experiencia y basado en los requisitos, entendiendo al cliente desde su conocimiento. Esto es categorizarlo, identificarlo, pero permitirle la participación y tener claro unos canales de comunicación, establecer esas políticas en función del compromiso de las personas y el nivel de contribución en desarrollo de los proyectos, las relaciones, la gestión de las relaciones en función de los servicios que están muy asociados a las propuestas de integración de BIM desde el producto, y de cómo nosotros también podemos dar respuestas a esos servicios a través de BIM. El tema de la infraestructura enfocado a las mejoras para lograr mayor cobertura, mejor productividad, optimizar los recursos, y el tema de la toma de decisiones basadas en evidencia asociada al nivel de procesos y al tema del cumplimiento, tanto de las ISO BIM, o en este caso pues de las ISOs que están asociadas a los temas BIM, perdón, al tema de control de calidad y al control de cambios eficientes en función de garantizar el modelo de negocio del cliente. Entonces, miren que de alguna forma BIM conecta con muchos aspectos importantes, y por eso pues el mensaje final es: no piensen en BIM solamente como una metodología simplemente colaborativa y en función de la digitalización, sino como una metodología convergente, una metodología que necesita conectarse con otras estrategias metodológicas para potencializar sus beneficios y lograr en las organizaciones la sostenibilidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Sandra Milena, que nos diste toda esta exposición en el quinto encuentro anual BIM. Muy amable por conectarte con nosotros.